inicio a esta última actividad de esta semana académica, antirracismos, antipensares, representaciones y resistencias feministas. Agradecemos a quienes nos acompañan en redes y a quienes están aquí en la sala en este momento. Esta última conversación va a estar a cargo de Rudy Amanda Hurtado y Jaycee Chavarría Rentería y se titula ¿Qué lugar tiene el racismo en el conflicto armado? Y nos va a estar acompañando Bela Enríquez como moderadora. Muchas gracias a Rudy Amanda, a Jaycee y a Bela por su trabajo. Ahora sí les dejo aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí juntas dialogando en torno a este tema tan crucial en este momento. Podemos ver por la diversidad de dinámicas que se desarrollaron durante esta semana las diferentes perspectivas que podemos tener para abordar el racismo y cómo estas también pueden encontrar puntos de convergencia pese a sus diferentes posiciones y sus diferentes formas de abordaje. Como les decía anteriormente, hoy tenemos el placer de contar con la participación de Jaycee Lorena Echeverría Rentería y con Rudy Amanda Hurtado, dos personas que por su trayectoria y su trabajo tienen mucho que aportar a esta dinámica. Para comenzar, Jaycee Lorena Echeverría es abogada magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Pontificia Javeriana. Es una joven investigadora del Grupo de Investigación de Derecho y Sociedad y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica de Chocó, en Quibdó, Colombia, y ha trabajado en la Comisión de la Verdad y actualmente se encuentra en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Su trabajo ha girado alrededor de temas como la reparación colectiva de comunidades negras y mecanismos de resolución de conflictos y conflictos ambientales. De la misma manera, contamos con la participación de Rudy Amanda Hurtado, que es antropóloga de la Universidad del Cauca y magíster en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Sus líneas de investigación han sido a través de la antropología histórica, los marxismos negros, la teoría crítica de raza y etnicidad, la sociología histórica, los movimientos sociales y la acción colectiva, los feminismos negros, el republicanismo anticolonial negro y la teoría anticolonial. Rudy Amanda es investigador independiente con un gran experiencia en trabajo de campo. Bueno, yo me siento muy complacida de estar en este espacio. La presencia de nosotras tres en este diálogo muestra también cómo las teorías antirracistas empiezan a tomar relevancia y también se empiezan a posicionar nuevas perspectivas desde la visión femenina. Quisiera darles la oportunidad de que saludaran también al público, Jaycee y Rudy Amanda, si es posible. Muy buenas tardes para todas, todos y todes en este espacio. Agradecer a la Escuela de Género de la Universidad Nacional habilitar este espacio de conversa y de diálogo colectivo. Jaycee, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un placer estar aquí, acompañarlos en este día, a tratar temas tan interesantes como estos. Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles que este panel contará con 4 preguntas dirigidas a nuestras invitadas. Esperamos que podamos interlocutar en este diálogo y poder construir colectivamente unas posiciones en torno a este tema tan importante. Para comenzar, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Por qué es importante entender el conflicto armado para hablar de racismo en Colombia? Para claridades de la dinámica, nuestras invitadas tendrán entre 10 y 12 minutos para responder la pregunta y luego cerramos con una pequeña reflexión. Rudy Amanda, ¿te parece si podemos comenzar contigo? Claro que sí. Bueno, yo creo que
el análisis del racismo en el conflicto armado es importante porque nos permite primeramente entender por qué en el conflicto armado se reciclaron algunas prácticas de la violencia colonial. Creo que eso es un primer momento analítico de incorporar la categoría de racismos en los análisis del conflicto armado. Eso lo podemos ver específicamente en el caso del desplazamiento forzado, por ejemplo, donde la fragmentación de la familia, la pérdida de los vínculos, los lazos, la exacerbación del racismo son factores importantes en este fenómeno del desplazamiento forzado, y esto tiene un vínculo directamente con algunas prácticas, sobre todo específicamente de violencias en el periodo colonial, donde los africanos y sus descendientes fueron desarraigados de sus clanes, sus territorios, y efectivamente vemos cómo en el conflicto armado se reciclan estas prácticas de violencia. En esa perspectiva, también incluir el análisis del racismo en el conflicto armado permite un cambio de paradigmas en los estudios de los violentólogos o los estudios de la violencia con B mayúscula, como se conoce en el país, ya que efectivamente desde esa perspectiva la narración se hacía de una forma homogénea, andina, y sobre todo un fuerte énfasis negacionista de la existencia de la categoría analítica del racismo como una variable fundamental en los debates teóricos y prácticos en torno a la guerra, ¿no? Entonces, retomar esta categoría, insisto, va a generar también una perspectiva analítica distinta. Pero también es importante profundizar y decir que este cambio no se dio porque sí, sino que ese cambio obedece como a ciertos fenómenos. El primero es por la lucha y la organización y la movilización del movimiento negro y sus intelectuales, y parte de esa movilización la podemos ubicar desde la década del 90, sin desconocer efectivamente ese proceso de larga duración, donde la Ley 70 del 93 y específicamente el caso concreto de los procesos de titulación colectiva en regiones como el Pacífico van a revelar esa relación inseparable entre racismo y guerra. Y ahí recordemos un suceso muy importante que fue uno de los primeros títulos en 1994 del Consejo Comunitario Alto Miri Frontera. Para ese momento se estaba planteando como una alternativa, entre comillas, de desarrollo para las comunidades, la siembra de la palma aceitera, y mientras las comunidades estaban reclamando la titulación colectiva, empezaron a aparecer fuertes oleadas de paramilitarismo en la zona, y este paramilitarismo de la perspectiva analítica del movimiento social fue una estrategia de desplazamiento forzado de las comunidades, porque efectivamente la perspectiva del desarrollo nacional e internacional de la economía extractivista, esos territorios estaban pensados efectivamente para ser utilizados para toda la política neoliberal de desarrollo que se inaugura o se profundiza, mejor dicho, en la década de los 90. Entonces, el racismo también como un racismo sistemático, institucional y estructural genera unas geografías adecuadas para la guerra. Ya hay una producción al respecto, sobre todo de Ulrich Oslender, donde plantea estos procesos de desterritorialización, y a partir de estos procesos de desterritorialización se da todo lo que él categoriza como geografías del terror. Entonces, estas geografías del terror van a tener un fuerte vínculo específicamente de prácticas del racismo, y estas prácticas del racismo van a estar enfocadas como en dos procesos. Por un lado, todo el extractivismo ilegal, así le conocemos desde el movimiento social, donde específicamente todo lo que eran las prácticas ancestrales de producción, es decir, el pancoger,
la pesca, la minería artesanal, van a ser reemplazadas por un extractivismo ilegal, específicamente de la minería ilegal, donde todos los vínculos ancestrales con el territorio, con la tierra, se van a ver resquebrajados y rotos por estas dinámicas de imposición de economías ilegales. Y lo segundo es el monocultivo de la coca, que va a reemplazar sustancialmente las economías locales por una economía transnacional de la guerra. Entonces, todos estos vínculos entre prácticas ancestrales, extractivismo ilegal, van a configurar efectivamente un estado de cosas que se van a reflejar, como ya lo ha dicho la misma unidad de víctimas, en que la población afrocolombiana tiene los índices más altos de desplazamiento forzado. Como diría Roger Bastides, la diáspora del doble exilio, ¿no? Nuevamente aparecen, como decía al inicio, estos reciclajes de violencia colonial sobre las comunidades y los cuerpos del pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero. Y para finalizar, creo que también la incorporación del racismo como una variable importante para entender el conflicto armado se da también por todo el proceso de subjetivación política de las organizaciones negras en el marco del proceso de paz, donde a partir de una agenda organizada a través de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Étnico-Territoriales, se logra ser un actor importante en el proceso de paz. Prácticamente nos convertimos en el tercer actor dentro del acuerdo de paz y logramos incorporar el capítulo étnico del acuerdo de paz, y al incorporar el capítulo étnico del acuerdo de paz se reconocen las violencias históricas y estructurales y el racismo al interior de las prácticas de la guerra en el país, y a partir de este capítulo étnico del acuerdo de paz, toda la arquitectura institucional del acuerdo de paz, tanto las normativas como las adecuaciones institucionales, tendrán que incorporar en sus análisis la variable del racismo. Entonces, a partir de estos fenómenos, por un lado, prácticos que se vivieron en el conflicto armado, por otro lado, la organización y la lucha de las organizaciones, los consejos comunitarios del movimiento negro han logrado como dar esta apertura importante para que el conflicto armado haga parte central para que el racismo, perdón, haga parte fundamental del relato del conflicto armado en el país. Disculpen, compañeras. Jency, te doy el paso para responder la pregunta. Muy buenas tardes. Como mujer negra y víctima del conflicto, y profesional con experiencia en procesos de justicia transicional, creo que hablar de racismo en el marco del conflicto, en un marco de un conflicto armado de más de 50 años es fundamental. Pues para nadie es un secreto en este país que las principales víctimas del conflicto armado son las minorías étnicas, afrodescendientes e indígenas. Son víctimas de homicidio, confinamiento, desplazamiento, reclutamiento, violencia sexual, masacres, tortura, desaparición forzada, las cuales han visto en las últimas décadas cómo sus territorios han sido invadidos por grupos armados, los cuales pretenden un control social y territorial, vulnerando de manera sistemática sus derechos individuales y colectivos. Sucediendo todo esto a la vista de un Estado que ha sido indiferente con el sufrimiento y el dolor de las comunidades negras e indígenas. Además de la exclusión histórica, el Estado, a través de sus políticas neoextractivistas, ha fomentado la violencia, el hambre y la miseria en estos territorios. Estas políticas neoextractivistas que antes de que se asentara en los territorios negros el conflicto armado, ya estaban menoscabando los derechos de estas comunidades. Está el caso, por ejemplo, de la Chocó Pacífico, acá en el Chocó, cómo se da un tema de segregación racial a través de la práctica de la minería. Los chocuanos, recordamos, la Chocó Pacífico
como una empresa que llega y no solamente extrae el oro de nuestro territorio, la riqueza, sino que además genera un proceso de segregación racial donde se establecen en una comunidad, se divide una comunidad, perdón, conocida como Andagoya y Andagoyita, donde en una se encontraban Andagoya, los funcionarios que trabajaban en esta empresa minera, y en la otra estaban los trabajadores negros, y cada una quedaba en orillas diferentes del río. En una habían condiciones donde se encontraban estos funcionarios, estos trabajadores, habían condiciones, había salud, había agua potable, había condiciones de vida, y en la otra no había ninguna. Entonces vemos cómo lo que pasa actualmente con el conflicto armado es la reproducción de muchas situaciones que han vivido las comunidades negras a través de la historia. Yo principalmente creo que el racismo es lo que hoy sucede en los territorios colectivos de las comunidades negras, es racismo. En diálogos dentro de los procesos que he estado con miembros de grupos armados, estos manifiestan. Nosotros cuando llegamos a la cuenca del río Atrato no encontramos ninguna institucionalidad, nosotros no encontramos nadie que nos detuviera. Nosotros fuimos, se atreven a atribuirse procesos que son netamente de las comunidades, pero bueno, no hay que desconocer en este relato de ellos que efectivamente el conflicto lo que hizo fue agravar la situación que ya traían las comunidades negras, una situación de exclusión y vulnerabilidad, y el conflicto armado de estos 50 años que han transcurrido, lo que ha hecho es agravarla. Entonces, creo que con esto respondo a la pregunta. Muchas gracias, Jaycee. Yo quería retomar, pues sé que en este espacio hay muchas personas versadas en los estudios en relación al racismo, pero considero que es importante, a partir de lo que ustedes han dicho, que nos remitamos un poco a la historia de la trata transatlántica y su significado en términos económicos y territoriales. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo notar en este momento a través de esta pregunta? La fuerte relación que hay entre la extracción de recursos naturales y la dominación del hombre por el hombre, que como se ha llamado comúnmente, o como se ha intentado explicar comúnmente, el racismo como corriente permanente en nuestra sociedad. ¿Sí? Vemos que hay que reconocer también que para Latinoamérica, Colombia es entendida como el África en América, y que desde la época de la trata transatlántica, de la época de la esclavitud, estas comunidades se han arraigado al territorio colombiano de una forma especial, conservando sus tradiciones y su cosmogonía, que parten desde entenderse como seres humanos en relación a los ecosistemas y a los territorios, no como entes separados, que muestra una fuerte diferencia con el modelo económico imperante. Y siendo Colombia uno de los países más biodiversos y con una fuerte riqueza medioambiental, como nos hacían notar las compañeras, es muy valioso reconocer las luchas de las organizaciones afrodescendientes, que han luchado no solamente por la reivindicación de sus derechos, sino también por la conservación de estos territorios, y han hecho lucha, como ustedes han aclarado o han reivindicado muy enfáticamente, a la presión de las multinacionales frente a la extracción desmedida de los recursos del país, que al final termina siendo la riqueza nacional y la seguridad del futuro del país. ¿Sí? Bueno, sabemos pues que hablar de racismo y de las luchas antirracistas pueden abrir un panorama amplio de abordajes, pero contando pues con sus saberes, quisiera continuar con la siguiente pregunta.
¿De qué manera el racismo incide en la permanencia y reproducción del conflicto armado y en los ciclos de violencia que, pese a tantos años de lucha y resistencia, podemos ver que en la actualidad siguen muy vigentes? No sé si les parece si hacemos un pequeño cambio y le damos la oportunidad a James y que abra la intervención en esta segunda pregunta. Ok. No creo que la permanencia de los actores armados en los territorios colectivos y comunidades negras sea una coincidencia. Más bien creo que es la consecuencia de tener una sociedad racista que poco le importa lo que suceda con los denominados diferentes. Yo he escuchado de líderes comunitarios de la cuenca de Río Atrato y San Juan, cito, si nosotros no fuéramos negros y pobres, los grupos armados no harían con nosotros lo que les da la gana. Es así que la permanencia de los grupos armados en los territorios colectivos de comunidades negras está estrechamente relacionada con la política hacia estos territorios, en los cuales no ha habido ni hay una inversión social, lo que ha permitido que los grupos armados impongan sus propias leyes y traten de legitimar su autoridad. Y el que ose ir en contra de lo que ellos dispongan, en el mejor de los casos, será amenazado y desplazado. Y en el peor de los casos, y suele ser uno de los más comunes, será asesinado o desaparecido. Pues el interés de los actores armados en los territorios negros está estrechamente relacionado con las economías ilegales, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico, la explotación maderera, lo que ha exacerbado la guerra en estos territorios. Pues los territorios negros en Colombia son vistos por los actores armados y el mismo Estado como baldíos, territorios olvidados, donde la población puede ser fácilmente controlada apuntándole con un fusil, pues la presencia institucional es prácticamente nula. Lo que pasa en los territorios negros de Colombia es una expresión de racismo, es violencia estructural. Los ciclos de la violencia se generan por la falta de atención a problemáticas sociales. Un ejemplo que quiero resaltar de estos ciclos es el caso de la ciudad de Quibdó. A finales de los 90 y principios de los 2000, el Quibdó se convierte en la principal ciudad del Chocó receptor de población desplazada. Personas que venían de los ríos, venían de la ruralidad huyéndole a la guerra, huyéndole a los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares. Llegan niños huérfanos, mujeres viudas. Y en este proceso, esta problemática social no es atendida, es invisibilizada, si se quiere decir, convirtiéndose Quibdó en el centro comercial de las economías ilegales en el departamento del Chocó, donde tanto los grupos guerrilleros como paramilitar reforzaron su presencia en esta ciudad. Además del refuerzo de la presencia de los grupos armados de los grupos armados en Quibdó, sigue llegando población desplazada. Esta población no es atendida. Muchas madres tienen que salir y dejar sus hijos solos porque son madres viudas, desplazadas, víctimas del conflicto. Y los grupos armados aprovechan esta situación y inician todo un proceso de seducción, enamoramiento y reclutamiento para terminar con un reclutamiento de los jóvenes de barrios periféricos de Quibdó, que fueron donde se asentó esta población desplazada. Este proceso que se da genera que la violencia se vaya exacerbando, porque además de la presencia de actores armados, también se da la presencia de bandas delincuenciales, algunas financiadas directamente por los actores armados. Y muchos de los jóvenes que hacen parte de estas bandas, que hacen parte de estas milicias, son jóvenes desplazados. Entonces vamos viendo cómo es una consecuencia de esa problemática que no se atendió en su momento. Esto genera que se empiecen a presentar
una serie de disputas por el territorio, por el control de Quibdó, que se vuelve el centro comercial de las economías ilegales, principalmente la minería en el Chocó, y esta disputa hasta hoy persiste y hoy con más violencia. Para serles precisa, hoy en Quibdó estamos confinados. No se puede salir después de las 6 de la tarde. Los jóvenes están siendo asesinados. No hay empleo. Tenemos la tasa de homicidio, una de las tasas de homicidio más altas del país. Y con esto quiero decir que el ciclo de violencia en Quibdó se pudo detener atendiendo la problemática social de la población negra que llegó desplazada. Si esto no es racismo, pues ahí sí no sé qué lo sea, porque a veces siento que es como si nos quisieran exterminar, aunque suene duro, suene exagerado, porque es que además de esperar que, que, que en cualquier momento te llegue una bala, estés en el casco urbano o en la zona rural, porque en estos momentos estamos en las mismas condiciones, solo basta que te enfermes y que esa enfermedad no tiene que ser necesariamente grave. Es decir, aquí estamos en una situación de si tú te enfermas, prácticamente tienes una sentencia de muerte. En estos momentos no hay atención en salud. El hospital departamental y municipal están en paro, están en quiebra. Es decir, en estos momentos la situación el ciclo de violencia que muestro con el ejemplo de Quibdó es cómo el conflicto agrava situaciones, pero también son situaciones que que no han sido atendidas por un Estado que ha sido indiferente con una población que ha trabajado y ha aportado a este país y que ha sido excluida, ha sido racializada y que ha sido discriminada. Porque lo que pasa, por ejemplo, con lo que presento en la ciudad de Quibdó, sé que es describir lo que pasa en muchas ciudades del Pacífico, como Tucumaco, Buenaventura, y pongo este ejemplo porque es algo que está pasando hoy, cada vez está más sentido, en estos momentos estamos confinados, entonces esto es consecuencia de un Estado racista que no le ha importado el sufrimiento y el dolor del pueblo negro. Gracias. Muchas gracias, Jaycee. Amanda, ¿podemos continuar con tu respuesta, por favor? Claro que sí. Bueno, para hablar frente a de qué manera el racismo incide en la permanencia y la reproducción del conflicto armado y en ciclos de violencia. Inicialmente, creo que la periodización de lo que conocemos en Colombia como ciclos de violencia, en el consenso académico andino, por decirlo así, por también ubicarlo geopolíticamente, han planteado una periodización que inicia en 1946, pero que se cristaliza a partir de 1948 con los estallidos sociales del Bogotazo. Entonces, en esa perspectiva, gran parte de los retos interpretativos han sido romper con esa idea de periodización, porque esa idea de periodización no permite incorporar una lectura de larga duración, que es una apuesta teórico y política del movimiento negro y sus intelectuales, y es que efectivamente la noción de racismo tiene que ser una noción más retrospectiva, más allá del 48, porque nos va a permitir remitirnos a un análisis del periodo colonial y del periodo republicano, porque justamente en esos dos periodos se cristaliza el sustento estructural que da existencia a la universalización de la violencia, que es el método por excelencia de construcción de todas estas jerarquías y clasificaciones raciales.
Entonces, para poder entender esos ciclos de violencias, tenemos que, reitero en primer lugar, hacer una ruptura con esta forma en que se ha periodizado la violencia en Colombia. Y la propuesta analítica es que se pueda incorporar un análisis de toda esa forma de construcción de roles, jerarquías raciales que se construyeron desde la época colonial, porque parte de las conclusiones y la síntesis es que estas formas de violencia han estado coexistiendo en el conjunto de la sociedad colombiana. De hecho, cuando uno vive el racismo en los territorios, se da cuenta que efectivamente los insultos o la forma que utilizan los actores armados en el territorio al referirse a la población negra o a los territorios negros, parte de esos estereotipos construidos de la época colonial vuelve y se reciclan y se reproducen en escenarios de la guerra. Y efectivamente, con ese ejercicio de exacerbación, se ha planteado como una lectura distinta y es la categoría de continuum de violencias. ¿Sí? Entonces, esta categoría de continuos de violencia permite, por un lado, mirar estas violencias de larga duración en diferentes arcos históricos y, segundo, articular lo que llaman desde el feminismo negro la matriz de dominación, es decir, leer el conflicto armado en clave de las violencias patriarcales, en clave del racismo y también en clave de ubicaciones geopolíticas, ¿no? Porque efectivamente parte del análisis es que lo que nos pasó como pueblo negro, lo que nos pasó como mujeres negras, es porque tenemos una racialidad específica, habitamos territorios específicos y además de eso, toda la violencia misógena sobre los cuerpos de las mujeres negras y sus territorios, ¿no? En esa perspectiva creo que este desafío metodológico y teórico de hablar de continuos de violencia y no tanto anclarse a esta visión de periodización andinocéntrica nos permite tener una perspectiva analítica de apertura a entender estos debates. De hecho, cuando se estaba conformando los ejercicios de esclarecimiento de la verdad, hubo una insistencia muy fuerte por parte del movimiento social de incorporar la variable del racismo y la discriminación racial en el relato de la verdad en el país. Pero gran parte de las personas que en ese momento estaban articulando este ejercicio tenían una postura absolutamente negacionista, y era que la guerra nos tocó a todos por iguales y que no había ninguna variable diferenciadora para entender el conflicto, y que mucho menos en Colombia había racismo, que era una cosa de la colonia del pasado y que ya estaba superado en el relato histórico del Estado y la nación. Pero lo que hemos demostrado como movimiento negro antirracista es que efectivamente sí hubo una relación entre racismo y guerra, y que gran parte de lo que, reitero, nos sucedió como pueblo negro tiene que ver con todas esas herencias coloniales racistas que han perdurado en las lógicas y en las dinámicas de la guerra, que son factores preexistentes, pero que por las propias dinámicas de la guerra fueron utilizadas y utilizados efectivamente como prácticas de guerra. Y ya más adelante, cuando se relate los hechos, nos daremos cuenta que efectivamente este análisis va a generar una revolución académica y una justicia epistémica, porque justamente toda esta intelectualidad blanca nunca quiso incorporar en sus encuadres teóricos y metodológicos un análisis del racismo. Por la coyuntura actual, por ejemplo, ya creo que se resquebraja la visión negacionista del racismo por la actual coyuntura que estamos viendo en publicaciones, tanto de redes sociales como en medios de comunicación, la figura de Francia Márquez, cómo es exacerbado algo que vivimos diariamente en la cotidianidad, pero por ser tan cotidiano no estaba como en la agenda pública del día a día, pero que ahora ha salido a la luz. Entonces se rompe esa figura negacionista, y efectivamente estos debates que hemos dado hace muchos años, hace mucho tiempo, como decía una amiga, nos decían las locas del paseo, el racismo no existe, los locos. Hoy creo que parte de los análisis que hemos hecho van a estar en función efectivamente de seguir
denunciando todas estas prácticas de racismo, sus configuraciones en la guerra y en la perspectiva efectivamente de esclarecimiento. Muchas gracias, invitada, por su interesante respuesta. Sí, me cabe aunar o relacionar un poco la función que ha tenido la colonia y la república en relación en mantener esas problemáticas sociales, ¿no? Es funcional también, como ustedes han clarificado, es funcional mantener siempre a unas personas abajo que sostengan ese modelo colonial republicano que, aunque en este momento podamos llamar de distintas formas, sigue muy vigente. Y hacer notar también que tenemos que aceptar que la corriente prioritaria es el racismo. El racismo condiciona muchísimas de nuestras relaciones sociales actuales y, como también hace notar, pareciera que está soterrado, pero permea el día a día de nuestra cotidianidad. Aunque no es para responder en este momento, a través de pues, esta connotación de matriz de dominación, pues nos lleva a pensar también esas transversalidades y también nos hace reflexionar, o debería hacer reflexionar a todas esas personas que no se reconocen fenotípicamente como parte de la identidad afrocolombiana. Es importante también hacer notar que este fue un país que se construyó a partir de la colonia y la estructura social de una clase blanca dominante, una clase indígena y una clase negra que sostenía esa pirámide, pero también una clase mestiza que jugaba un rol y que en este momento no es de la clase dominante. También hacer notar que esa transversalidad entre raza y clase sigue muy vigente y que en este momento en el que las condiciones humanas se ven cada vez más aprisionadas, a todos nos va a tocar el racismo y la discriminación. Terminando con esto, Bella. y para... ¿Quieres intervenir, Jaycee? Sí, yo frente a algo que mencionó la doctora Amanda, yo estuve en el proceso de Doctora, no, hermana. Hermana. Yo estuve en el proceso de la Comisión de la Verdad acá en el Chocó. Puedo hablar de lo que pasó acá en el Chocó porque la verdad fue muy enmarcado acá. Y sí, efectivamente, es así. Hoy lo digo, no había una apertura a reconocer el racismo como, como una, se podría ver como una línea de investigación dentro de lo que era el quehacer y la labor de la Comisión de la Verdad. Sacarle un capítulo al racismo era decir y era reconocer muchas cosas. Entonces, creo que la construcción de la verdad, no, no conozco el informe final de la comisión. Se trabaja en procesos muy particulares, pero fue, hoy lo digo, una petición de las comunidades que el racismo hiciera parte de esas líneas, porque en muchos debates que se tuvieron, muchos encuentros con líderes comunitarios, más que todos esos líderes de estas zonas que han estado fuertemente impactadas por las economías extractivistas, manifestaban: nosotros, ¿cómo el racismo no va a estar si nosotros no tenemos poder? Nosotros no tenemos voz. Nosotros llevamos años solicitando títulos mineros, llevamos años queriendo hacer el ejercicio minero de manera legal. Y a nosotros nos han tildado de ilegales, los han tildado de informales y nos han vulnerado como negros, porque es que esta minería que nosotros ejercemos hace parte de nuestra ancestralidad. Entonces, creo que esa discusión tiene que salir, fue una petición y sin duda, si no se hace y si no es un relato si no es un relato que se encuentre en todos estos relatos, estas explicaciones que va a dar la comisión, creo que va a ser una verdad incompleta. Va a ser una verdad incompleta y una verdad sesgada por un mestizaje. Creo que va a ser como muchas de las verdades que nos han dicho a nosotros
los negros desde que nacimos. Yo con mis 30 años me ha tocado desaprender muchas cosas, entonces creo que sí, fue una petición, entonces le respondo a la hermana Rudy que efectivamente las comunidades dijeron tiene que estar y por esto tiene que estar. Es algo que quedó y bueno, era eso. Y sigue siendo una petición que surge desde este espacio, ¿cierto? Hasta que no conozcamos la verdad no vamos a poder deconstruirla y sin poder deconstruir nuestras verdades no vamos a ser capaces de construir un mundo nuevo. Entonces, de este espacio sale esa petición, que el racismo sea reconocido en la Comisión de la Verdad. Bueno, ustedes dieron unos avances en sus intervenciones anteriores a la pregunta que continúa, entonces le voy a pedir que la profundicen y la pregunta es la siguiente. ¿El racismo en el conflicto armado afecta de forma particular a las mujeres? ¿Quieres comenzar, Amanda? Listo, ok. Bueno, sí, efectivamente creo que hay unos impactos y unas afectaciones diferenciales, porque efectivamente, como decía anterior, cuando hablamos de violencias al pueblo negro, son violencias de larga duración, que inician efectivamente en todo el periodo colonial y que a medida que va avanzando la República, el Estado Nacional y el Estado multicultural, se mantienen como un continuo. Y efectivamente las violencias que se ejercen en el conflicto a las mujeres negras tienen como esta matriz de dominación que enunciaba anteriormente, donde podemos ver claramente la relación entre racismo y patriarcado en la guerra, donde efectivamente estas violencias racistas y patriarcales configuraron sobre el cuerpo de las mujeres negras múltiples hechos victimizantes por diferentes actores armados. Y un poco tiene que ver con el rol cultural y la distribución ancestral del espacio. Estoy hablando específicamente de la región del Pacífico, el Pacífico Sur. En el Caribe, en los valles interandinos, la relación puede cambiar porque no podemos narrarnos culturalmente como homogéneos, aunque tenemos elementos culturales comunes, donde la relación, por ejemplo, de construcción de la familia depende del vínculo de la abuela. Por ejemplo, en lugares como Timbiquí, donde la abuela está, llega toda la familia, llega el nieto, el bisnieto, el hijo, el sobrino, es decir, porque la familia se configura en torno al lugar que desarrolla la cotidianidad la abuela. En esa perspectiva, parte de estas violencias sexuales, desapariciones forzadas, reclutamiento de hijos, asesinatos a esposos, desplazamiento forzado, creo que se perpetuaron porque efectivamente había como una intencionalidad en la guerra y era romper y aniquilar la red de tejido comunitario, familiar y de cuidado de los territorios ancestrales, ya que efectivamente las mujeres negras son las que reproducen la configuración de la familia, ¿no? Entonces, esas violencias sexuales iban precedidas de insultos racistas, se cometían en lugares como la cocina, la lavada en el río, y efectivamente esas marcas tan fuertes como decía al inicio, eran parte de esos lugares donde efectivamente se ejercían estas prácticas cotidianas ancestrales. Entonces, al romper y a resquebrajar esos símbolos comunitarios, efectivamente hubo una afectación desproporcionada a las mujeres negras en el conflicto armado, y ya pues efectivamente en el marco de lo que se vaya avanzando en el esclarecimiento se dará a conocer cuáles fueron esos vínculos entre la violencia racista y la violencia patriarcal en el conflicto armado. Dejo hasta allí porque también tengo un rol de investigador en la Comisión de la Verdad y tengo ciertas cláusulas de informaciones, entonces no quiero como profundizar efectivamente en una etnografía más profunda de este ejercicio, pero efectivamente hay una afectación desproporcionada a las mujeres negras, insisto, por esta vinculación entre racismo y patriarcado.
estos roles culturales y además habitar ciertos territorios estratégicos tanto para la guerra como para el capital. Pero yo creo que la intencionalidad fue romper los vínculos comunitarios y los tejidos ancestrales que son símbolos básicamente de construcción y pervivencia comunitaria de las comunidades. Gracias, Amanda. Bueno, parto también de que las personas que nos están escuchando es un público diverso y hay un concepto muy hermoso que es el de la familia extendida, el que hace referencia Amanda al hablar de la mujer, de la abuela, como ese rol de cohesión familiar y comunitaria. Y es que en la época de la trata transatlántica, como las comunidades que eran sacadas de África para traer a las distintas colonias, muchas de ellas eran tomadas de distintos grupos étnicos africanos. En los barcos muchas veces se encontraban distintas etnias que solo compartían la base lingüística, o sea, no tenían la misma lengua, pero sí componentes similares, y la base ideológica de la tradición, ¿sí? De la espiritualidad. Y pese a que muchos de ellos desde África tenían conflictos territoriales, cuando se encuentran en los barcos, encuentran formas de comunicarse y empiezan a generar esas uniones que luego se comprenden, o sea, que hacen parte, no son solamente esas, pero que hacen parte de ese concepto de la tradición afrodescendiente de la familia extendida. Y es que la familia extendida no es solamente como nosotros la conocemos, papá, mamá e hijos, sino que están primos, tíos, abuelas, como lo decía Amanda, pero también vecinos, padrinos, o sea, personas que no tienen línea de consanguinidad, pero son personas que a partir de la colaboración desinteresada se hace parte de tu familia. Entonces, este ha sido uno de los ejercicios de resistencia más importantes de las comunidades afrodescendientes. Y por lo que comenta Amanda, juega un rol muy importante también en la cohesión y la protección de los legados culturales y del territorio. Y es por eso que, supongo yo, ha sido objeto de violencia dentro del conflicto armado, estratégicamente, ¿no? Para romper esos tejidos que, como también nos comentaste, tienen una ancestralidad. Sí, ahí Dale, también, la idea es que conversemos. ahí también es importante ubicar lo que ha significado culturalmente en clave de la sociedad mayoritaria, lo que significa ser mujer negra, ¿no? Efectivamente aquí se puede ver muy claramente esas dos categorías, estas dos categorías analíticas que propone Achille Mbembe. Por un lado, la necropolítica, esa soberanía de decidir quién debe vivir y quién debe morir. Creemos que en las prácticas de la guerra, específicamente de los bloques paramilitares, es muy marcado como esa figura de que son cuerpos que pueden ser abusados sin sentir como la más mínima situaciones de reconocer al otro como un ser humano igual, ¿no? Entonces, todas estas violencias fueron con demasiada sevicia porque efectivamente estaba la idea de que estos cuerpos pueden ser abusados y las vidas pueden ser consumidas y despilfarradas, ¿no? Entonces yo creo que en la figura del guerrero como paramilitar se ve muy marcada como esas estrategias de la guerra, ¿no? Y efectivamente en el cuerpo de las mujeres negras se tatuaron los horrores de la guerra en el país, ¿no? Y esos horrores, por ejemplo, hay prácticas que se hicieron en la colonia, como por ejemplo marcar los cuerpos de las mujeres abusadas sexualmente. Y además de eso, los roles de la guerra, como por ejemplo cocinar para guerreros, roles también del servicio doméstico después de ser desplazadas, por ejemplo, son los lugares donde mayoritariamente se ocupan las mujeres negras víctimas de desplazamiento forzado o víctimas de violencia sexual, que es parte como del trabajo que ha venido haciendo enfáticamente la comadre en su ejercicio de mostrar esta obra que tienen, donde demuestran un poco cómo fue este proceso para las mujeres negras. Y esto es importante porque la mujer negra no se queda en un rol de víctima, que eso es súper importante, sino en un rol de dignidad.
Y por eso vemos muchas expresiones organizativas de mujeres negras víctimas del conflicto armado, donde a partir de todo el ejercicio de sanación espiritual, la espiritualidad es fundamental, reconstruyen sus proyectos de vida, ¿no? Por eso cuando hablaba de la diáspora del doble exilio, es una capacidad, como diría Manuel Zapata Olivella, una capacidad creadora inmensa, sin tampoco hacerle una apología a la resistencia, pero por ejemplo lugares como Usme, como Altos de Cazuca, uno mira cómo la gente negra desplazada ha construido comunidad. Sí, comunidad donde logran nuevamente reconectar esos vínculos de la medicina ancestral, de la dieta cultural, es decir, hay una reconexión cultural muy fuerte que ha permitido volver a nacer, volver a vivir. Entonces, efectivamente creo que las mujeres negras han jugado un rol fundamental, no solo como víctimas de la guerra, sino también un rol fundamental en volver a parir comunidad y a reconfigurar comunidad, ¿no? Entonces, eso sí también importante decirlo, ¿no? Que por un lado están las violencias que han sido brutales, pero también está toda esta capacidad creadora que tenemos como mujeres negras, ¿no? Muchas gracias, Amanda, por esa intervención complementadora. Jaycee, te doy paso. Las mujeres en Colombia se han visto gravemente afectadas por el conflicto armado, especialmente la mujer negra. Muchas han llegado a la situación de desplazamiento a estas ciudades, mujeres viudas a causa del conflicto armado que se han convertido en madres cabezas de hogar, que se rebuscan la vida mediante economías informales. Estas mujeres que les toca dejar a sus hijos solos para poder llevar la comida a la casa. Hoy estas madres son las que lloran los hijos, son las que están llorando sus hijos, las cuales han sido, estos hijos que han sido seducidos, que han sido enamorados, que han sido reclutados por los grupos armados, que no se quedaron, digamos, en la ruralidad, sino que también han tenido una presencia fuerte en ciudades con características, por ejemplo, la de Quibdó, y han sido reclutados, y estas madres no han podido, lo digo porque lo he escuchado la misma voz de ellas, no han podido rescatarlos de estos ciclos de violencia. Entonces, estas madres son las más sufridas. Estas mujeres son estigmatizadas, discriminadas por ser negras, desplazadas y además ser las madres de los llamados delincuentes. Yo creo que la mujer negra y víctima del conflicto armado le ha tocado arrastrar más que nadie el peso de lo que significa ser negro en Colombia. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice la autora Rudy, sin duda han sido las más resilientes, las más constructivas. Conozco muchos procesos de trabajo psicosocial en los barrios periféricos de Quibdó, donde son mujeres que vienen con sus cuerpos violentados, llegaron a Quibdó ya violentadas porque vienen de sufrir cantidades de vulneraciones a sus derechos y llegan acá con todo el ánimo de hacer una vida nueva, pero no lo logran, pero a la misma vez tienen unos espacios muy bonitos donde se reúnen, donde además de trabajar lo psicosocial también tratan de emprender juntas, tratan de construir su economía, tratan de mejorar su calidad de vida y no se rinden. Yo me acuerdo mucho de un relato de una lideresa de una organización de mujeres víctimas que me decía, antes de llegar a este espacio, estaba llorando porque me acuerdo de todo lo que me ha pasado y no consigo otra forma que llorar, pero llego acá y llego con esas ganas de ayudar a las demás, que saquemos esto adelante, que saquemos estos procesos adelante. Entonces, cuando uno escucha esto, realmente se da cuenta de que la mujer negra podemos decir que es la que está construyendo en el territorio y a veces hace una construcción muy invisibilizada, ¿no? Muy invisibilizada.
conozco el caso de una organización de desplazados que surge cuando se ha estado el desplazamiento a finales de los 90, principios de los 2000 acá en el Chocó, y a las mujeres le toca crear su organización aparte porque definitivamente no se sentían escuchadas dentro de ese proceso organizativo de víctimas, y ellas crean esta organización con mucha oposición. Entonces vemos que todos estos procesos también están marcados por una tendencia patriarcal. Entonces las mujeres de víctimas hasta están marcando la pauta de lo que es construcción de paz, de lo que es construir país. Tenemos tiempo, estamos bien de tiempo, lo que significa que podemos conversar. Cuando yo vi esta pregunta frente a las afectaciones de la mujer y el conflicto armado, tengo que reconocer que me enfrenté a un tema complejo, ¿sí? Yo me imaginé que iban a surgir estas graves afectaciones hacia la mujer, pero hay algo que me parece bien interesante, es que si bien las han nombrado y solamente porque esto se nos acerque, sentimos erizarnos la piel porque no somos capaces ni siquiera de imaginarnos las consecuencias que pueden tener para una mujer estas huellas del conflicto armado, ¿no? Pero lo que me parece más interesante es que en sus respuestas no toma papel preponderante de las afectaciones, pero lo que más sobresale son esas estrategias de construcción de vida futura. Algo que Sergio Arboleda llama suficiencias íntimas, y cómo la mujer tiene esa capacidad frente a todas esas graves afectaciones a su cuerpo, a su vida, a su familia, a sus hijos, conseguir esa fuerza vital para sacar adelante todas esas iniciativas de construcción de vida futura. No sé si frente a esta pregunta quisieran aportar alguna reflexión adicional. O continuamos con la siguiente. ¿Les parece? Listo. Entonces, como cuarta pregunta, quisiera preguntarles cuáles son las luchas contra el racismo que ustedes consideran pueden ayudar a la construcción de paz. Jaycee, ¿quisieras comenzar desde tu trabajo territorial y de tu experiencia en acompañamiento a víctimas? Sí, yo creo que la lucha de mi postura también como abogada, también siempre me baso mucho en lo que es las construcciones normativas, y creo que si bien no serían tanto el punto de partida, sí son importantes. Yo creo que la mejor forma de luchar contra el racismo, primero, es mediante la implementación efectiva de políticas sociales en los territorios de grupos étnicos en Colombia, políticas que impliquen la materialización de los derechos individuales y colectivos de la población negra, que impliquen una real inversión para superar la pobreza en los territorios negros. Por ejemplo, es inaudito que a esta fecha no se haya reglamentado la ley 70. Es decir, todas estas violencias sistemáticas que no solamente se ven digamos, una violencia física, sino que son procesos de una violencia cultural, de una violencia estructural, porque al afectar, por ejemplo, al no desarrollarse un instrumento normativo tan importante para las comunidades negras, como es la ley 70, están limitando y están dejando vacíos normativos, están afectando gravemente la interpretación de lo que es la ley 70. Entonces, es fundamental para avanzar que se den situaciones, que se implementen políticas reales, que se implemente, que realmente sea una inversión para superar la pobreza y superar muchas es decir, superar la pobreza, pero además de eso, superar lo que nos ha traído el conflicto armado. Porque si bien hay cosas, muchas problemáticas de los territorios negros se agudizaron con el conflicto armado.
Y a mí me duele decir lo que voy a decir, pero en muchos territorios ya, ya se piensa todo alrededor del conflicto armado. Es decir, y es la realidad, es decir, el conflicto armado es lo que determina si se hace o no se hace algo. Entonces, es que todos los derechos están restringidos. Entonces, es poder avanzar en estas construcciones. Como segundo, creo que debe ser, que se debe poner se debe implementar el acuerdo de paz, es fundamental. Es necesario pacificar los territorios del pueblo negro, ya que la identidad del pueblo negro se ha visto gravemente afectada por el conflicto armado. Se ha visto gravemente afectada, las prácticas culturales han sido limitados en las prácticas culturales, han sido limitados en sus espacios culturales, a la hora que deben hacer algo, a la hora que cómo lo deben hacer. Todo eso se ha destruido a raíz de unos actores que llegan al territorio a imponer a imponer a imponer una autoridad al considerar que las personas que están ahí no la tenían, no tenían una representación. Entonces, el conflicto armado ha desconocido todos los procesos organizativos, el proceso organizativo de las comunidades negras, y realmente es necesario para hablar de construcción de paz y unido a la lucha contra el racismo, pacificar el territorio, que haya un acuerdo de paz, que se siga avanzando en los acuerdos de paz con otros actores armados, porque realmente necesitamos avanzar como pueblo negro sin el conflicto armado. Y como tercero, otro factor determinante de la lucha contra el racismo es implementar espacios efectivos de participación e inclusión, que los negros podamos ser parte de las discusiones de país, que los negros nos den la participación, nos den los espacios de poder que nos han negado históricamente. Es fundamental que nuestras voces, nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos, quede en los planes de desarrollo de este país y que sean efectivos. Ese es como mi aporte frente a la pregunta. Muchas gracias, Jace. Amanda, te damos paso. Sí, yo voy como a poner parte de algunas acciones que hemos venido discutiendo al interior del movimiento que pueden como ayudar en esta idea de construcción de paz. Y es un poco poner en el centro del debate las pedagogías antirracistas. Hay varios instrumentos como la etnoeducación, por ejemplo, que ha sido una apuesta colectiva importante, donde a partir del reconocimiento de las visiones del mundo que tenemos como pueblo negro en Colombia, podamos volver a revitalizar esa memoria colectiva, es súper fundamental. Lo segundo es una agenda de reparaciones históricas por las violencias de larga duración que se han establecido alrededor del pueblo negro. Y esta agenda de reparaciones históricas tiene como varios niveles. Lo primero, hemos creado una cátedra de reparaciones históricas, María Antonia Ruiz, que lo que busca es poner a debatir activistas y académicos sobre el rol del pasado en la perspectiva y en las repercusiones del presente. Esa es una pregunta clave. Lo segundo es que estamos construyendo una agenda de reparaciones históricas que posibilite crear una Comisión Nacional de Reparaciones Históricas con un fondo de reparaciones históricas, porque creemos que necesitamos generar nuevos derechos. Si bien la Ley 70 del 93 posibilitó la visibilidad y representación colectiva como pueblo negro, el conflicto armado nos ha quitado la cohesión interna como pueblo negro. Entonces, a partir de esa reflexión, creemos que se debe reparar por todas esas violencias estructurales históricas, porque han continuado generando efectos de pérdidas colectivas para el pueblo negro. Y siempre y cuando no haya una perspectiva de reparación histórica integral, no estamos hablando de la reparación de la unidad de víctimas, sino algo mucho más estructural,
porque efectivamente si vamos a la ley de abolición legal de la esclavitud, pues el naciente Estado en ese momento republicano lo que hizo fue indemnizar y reparar a los esclavistas. ¿Sí? En esa perspectiva creemos que todos esos daños, impactos colectivos deben ser primero discutidos y segundo tienen que ser reparados para que haya una superación al menos de igualdad económica y de redistribución del poder, y que eso permita debilitar la existencia del Estado racial en Colombia. Muchas gracias por sus intervenciones. Antes de conversar un poco, quiero avisarle a nuestros espectadores que va a haber un espacio en donde van a poder hacer sus preguntas e intervenciones. Por favor, prepárense para esto, va a haber micrófono abierto. También pueden escribir sus preguntas a través del chat para que continuemos un poco más la conversación. Frente a esta última pregunta, sale a relevancia las dificultades que se han tenido frente a la implementación del acuerdo de paz y la necesidad imperante que tenemos como sociedad colombiana de que haya una redistribución de las oportunidades como factor fundamental para romper estos ciclos de violencia que nos han aquejado durante tantísimos años. También frente a esta propuesta de reparación histórica, tengo conocimiento que una estrategia que se generó también en los espacios de discusión internacional de reparación histórica era algo relacionado con seguir el dinero. Y sabemos que la esclavitud hizo rica a muchas personas en este país. Y esos han sido dineros que han sido heredados y que son lo que permiten que ciertas personas, ciertas clases sociales y económicas puedan mantenerse en el poder en la actualidad. Y una de las estrategias que se planteaba era seguir el dinero, porque se iba a ser evidente, digamos, en estos países de colonia, que estas personas que habían sido indemnizadas por darle la libertad a las personas esclavizadas, estos dineros de indemnización antes los habían favorecido y los habían permitido mantenerse en el poder en la actualidad, y eran dueños o son dueños de multinacionales muy reconocidas. No me extrañaría que en Colombia sea similar y que cuando sigamos el dinero podamos encontrarnos ese dinero que se generó en la Colombia hoy vigente en el 2022. Bueno, no sé si las invitadas quieran hacer alguna otra intervención, algún otro aporte de forma general, las 4 preguntas que han direccionado este conversatorio. Y pongo en alerta a nuestros espectadores para que se preparen el espacio de diálogo. Adelante. Yo frente al tema, el último tema que hablábamos de construcción de paz, me gustaría referirme a lo que es la reparación, muy enlazado con lo que habló la hermana Rudy, porque en los procesos de reparación colectiva que sean en el marco de la ley 1440, que sean en el marco de la reparación de víctimas, del decreto ley para comunidades negras, laizales y palenqueras, esta reparación, cuando se hacen los procesos de consulta previa para formular lo que son los PIR, los planes integrales de reparación colectiva, las comunidades están pidiendo cosas como agua potable, servicio de salud, vías de acceso, energía permanente, comunicaciones, internet, telefonía. Las comunidades están pidiendo una reparación histórica. Entonces, están entendiendo esta reparación que en estos momentos ofrece el Estado colombiano como una reparación histórica, pero cuando es la hora de la unidad de víctimas, hacer lo que son las acciones o transcribir las acciones que se acuerdan en las consultas previas, la respuesta es: esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esta no es el alcance de esta política,
esta política no va dirigida a esos son temas que debe solucionar la administración municipal, la administración departamental, el gobierno nacional. Entonces vemos que como decía la doctora Rudy, no esta reparación que hoy nos están ofreciendo a los negros en Colombia no es una reparación que llene las expectativas y las necesidades reales de las comunidades negras. Es una reparación que está limitada. Es una reparación que se está quedando en lo meramente simbólico. Entonces, ese era como el aporte que quería hacer frente, parto de decir esto frente al proceso de reparación de la comunidad de Bellavista, que lo conozco los líderes de esta zona. Entonces, eso ha sido el sentir de ellos. Sienten que a pesar de que hoy hay un PIR, no era lo que ellos pensaban que era la reparación colectiva. Pensaban que era una reparación histórica. Muchísimas gracias, Jaycee. Me acaban de avisar desde la coordinación del conversatorio que la compañera Rudy Amanda tiene que retirarse en pocos minutos. Entonces, invito rápidamente a los asistentes si tienen una pregunta que le puedan hacer antes de que ella salga del conversatorio. Ángela, bueno, les pido a mi coordinación que si me avisan el paso de las preguntas, yo le voy a dar vocería a Ángela Emilia. Ángela Emilia, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Celebrar este tema con el que están cerrando esta semana antirracista, además de felicitarla a Rudy Amanda y a Jaycee por las claridades con que nos han presentado esta situación. Pues antes de que Rudy se retire, y ella es muy estudiosa del asunto de las reparaciones históricas, quería preguntarle si frente a estos juegos de poder que dejan solo en reparaciones simbólicas lo que es la necesaria reparación histórica para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en este conflicto, ¿cómo ve ella, primero, que se puede hacer, ¿cierto?, como una acción que lleve a la realidad de esas reparaciones, y si en sus estudios conoce en otros países que se hayan hecho unas reparaciones históricas reales a las comunidades negras que nos sirvan a nosotros como ruta o como ejemplo. Y pues si Jaycee tiene también alguna respuesta para esta pregunta, igual va. Gracias a Rudy Amanda, porque siempre nos ubica y nos enseña, ¿no?, con su trabajo libertario, digo yo, y resistente en este tema. También muchas gracias por su participación, doctora Ángela Mena. Amanda, te doy la voz para que respondas la pregunta de la doctora. Listo, gracias, hermana, por la pregunta. Bueno, el debate sobre reparaciones históricas en Colombia es un debate que se ha dado más en el plano teórico, pero es un debate que apenas está como tomando fuerza al interior del movimiento negro en el país. Y eso tiene que ver también con la agenda internacional de derechos. Sabemos que el decenio afrodescendiente, sus tres ejes, el eje de reparación, justicia y desarrollo, los países hermanos han empezado como a discutir este tema, y Colombia, pues efectivamente, soy la directora del Observatorio de Discriminación Racial, y desde ese espacio estamos impulsando primero que el movimiento social asuma el debate de las reparaciones históricas, y esto va a implicar no solamente una reparación simbólica, que las élites o los descendientes de las élites esclavistas, la iglesia,
las instituciones reconozcan y digan, no, sí, perdón por la esclavización. Eso es un momento importante porque también requerimos la reparación simbólica, pero efectivamente el llamado es que a esta agenda de reparaciones históricas tenga un fuerte énfasis de reparación económica, porque la esclavización permitió una acumulación originaria de capital. Esa acumulación originaria de capital ha garantizado por más de 5 siglos la existencia del privilegio blanco. O sea, el privilegio blanco no es simplemente un privilegio simbólico de vivir libremente en los espacios públicos. El privilegio blanco también es un poder económico, y ese poder económico se sustentó bajo la explotación y la acumulación de la fuerza de trabajo esclavizada. Esa fuerza de trabajo esclavizada fue básicamente nuestros ancestros y ancestras que trabajaron, como dirían Inés de Friedemann, de sol a sol, en las minas, en las haciendas, cuidando, cocinando, es decir, toda la economía del cuidado colonial y gran parte de la economía del cuidado de la República, del Estado Nacional y actual, la hemos hecho como pueblo negro. Y nunca recibimos una remuneración económica por eso. La remuneración era el látigo, la remuneración era la carimba, la remuneración era convertirnos en unas mercancías que se podían comprar y vender. En esa perspectiva, cuando hablamos de reparación, hablamos también que se debata sobre la verdad del pasado. Y la verdad del pasado tiene responsables directos que hoy están gozando de una impunidad histórica. Y mientras tanto, nosotros en un centro comercial somos los sospechosos, cuando vamos al transporte público nos maltratan, seguimos siendo las empleadas de servicio doméstico, seguimos siendo la clase obrera más mal paga en este país, seguimos siendo los que ponemos los muertos para la guerra, los guerreros, nuestros territorios siguen siendo explotados. Entonces, hasta que no hablemos entre iguales de la verdad del pasado en perspectiva de reparación histórica, pues vamos a continuar históricamente estando en este estado de cosas. Entonces, la idea es elevar el debate, y ya las élites blancas han salido en respuesta, como por ejemplo el artículo de Vivian Morales, donde dice que hablar de qué ancestralidades, ¿no? Entonces, la discusión es una discusión que va a permitir también la reconfiguración de las élites blancas, y la reconfiguración de las élites blancas no va a ser amigable. Ya vimos que es un ejercicio totalmente violento, y sabemos que las acciones del racismo se van a robustecer y a fortalecer, y para eso necesitamos también salirnos del debate de la etnicidad. Ya el debate de la etnicidad creo que logró su cometido, que era visibilizarnos en materia de que existimos en el país, pero yo considero, lo vengo diciendo hace mucho rato, nuestra agenda tiene que ser una agenda totalmente antirracista, que devele a estas élites blancas del país, que han estado muy cómodamente en el privilegio de la blanquitud, gozando de toda esa acumulación de capital colonial y republicana. Y efectivamente eso va a requerir organización, nuevamente más organización, más lucha y más movilización, ¿sí? Porque efectivamente nuestros derechos nunca han sido regalados, han sido conquistados con la lucha, la organización y la movilización colectiva. Y creo que ahí es fundamental que los consejos comunitarios, las organizaciones, el movimiento asuma como una agenda central y fundamental las reparaciones históricas, porque esto para los renacientes, para las generaciones futuras, va a ser un lugar distinto de dignidad, y tenemos que seguir planteando esta dignidad colectiva como pueblo negro. Y esto nos va a ubicar en un discurso del odio. O sea, la élite blanca va a decir que el discurso de odio es nuestro discurso de justicia histórica, ¿sí? Entonces ya se está viendo que tenemos mucho odio, mucho rencor, resentimiento, y ya pues Frantz Fanon lo había planteado en la década de los 60, un análisis muy profundo de que efectivamente cada vez que el colonizado o la persona negra reclama sus derechos frente a la justicia racial, pues efectivamente los resentidos y los violentos somos nosotras y nosotros, ¿no? Cuando el discurso de la violencia justamente es el privilegio blanco sobre las vidas de la gente negra.
Ejemplos de reparación que tenemos más cercanos es lo de la CARICOM, que es esos estados del Caribe Negro que se han organizado a partir de 10 puntos, que es importante, y CARICOM justamente son los que empiezan desde las Américas a plantear una agenda de reparaciones históricas a los estados europeos frente a los daños y las repercusiones que ha generado la esclavización. Es lo más avanzado que tenemos en la región, pero efectivamente, como lo dice la hermana, se ha quedado en un discurso meramente simbólico. O sea, las reparaciones no han pasado a un debate económico real de retribución económica de esa violencia estructural frente a la fuerza de trabajo y a la venta, a la compra y venta de seres humanos. De hecho, hasta en el derecho internacional hay racismo, o sea, se reconoció el holocausto nazi, pero no se ha reconocido el holocausto negro, donde las diásporas africanas hemos insistido en que se debe reconocer la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. Aunque tenemos la declaración de Durban que reconoce la esclavitud como un crimen de lesa humanidad, el desarrollo de mecanismos internacionales de justicia siguen siendo limitados. Entonces yo creo que esto, las reparaciones históricas, en mi manera de ver, va a ser una agenda panafricanista que va a reconectar a todos los movimientos negros de América Latina y el Caribe en una demanda colectiva que va a ser la reparación histórica para que haya verdadera redistribución del poder, porque una redistribución del poder básicamente no pasa por las políticas de etnicidad. Tenemos la tierra, pero sabemos que el conflicto armado nos quitó la tierra y la tranquilidad. Entonces, en esa perspectiva necesitamos, insisto, una redistribución del poder. Entonces, son como los ejemplos. Otro ejemplo es ya en África, en Sudáfrica, todo el proceso de apartheid. Bueno, hubo una comisión allá donde medianamente se garantiza una transición de reparación. Pero el ejemplo que tenemos más cercano es lo de la CARICOM en materia pues de reparaciones históricas. Muchas gracias, señora Ángela y Amanda, por responder esta pregunta. Tenemos otra pregunta de la profesora Natalia Quiseno, creo que va para Rudy, entonces le voy a dar paso a la pregunta para que alcance a responder antes de salir. Adelante, profe. Yo muy cortito quería, para que Amanda pueda también salir, agradecerle muchísimo a Rudy Amanda y a Jaycee por sus maravillosas reflexiones, a Bella también por todas sus reflexiones y la moderación. Y quería, me quedan pues como un montón de preguntas, reflexiones. Siento que una cosa que me pone a pensar mucho de esta conversación de esta tarde y de lo que nos comparten es cómo el racismo en el contexto del conflicto armado excede por mucho las violencias armadas y nos exige pensar esas violencias históricas y por lo tanto llegamos a estos temas de las reparaciones históricas. Yo quería hacer una pregunta que siempre me interpela mucho y es cómo las personas de otros sectores sociales que no son necesariamente del movimiento afro, del movimiento negro, me pareció maravilloso cómo Rudy Amanda nos compartió también, nos situó muy bien que muchas de estas luchas, porque el racismo se reconozca en la Comisión de la Verdad, en el Acuerdo de Paz, en todo este contexto institucional, vienen de las luchas del movimiento negro. Entonces, mi pregunta es cómo otros sectores sociales, cómo otros movimientos sociales, cómo la población no necesariamente racializada como negra puede también aportar y construir y acompañar y luchar por esa justicia racial. ¿Ustedes cómo lo ven? Listo, yo creería que serían como dos perspectivas. Por un lado, yo creo que debe haber un fuerte compromiso antirracista, y el compromiso antirracista tiene que ver también con leerse en el marco de sus privilegios. O sea, una persona blanca tiene que reflexionar sobre sus privilegios blancos. O sea, yo no creo que la carga de pensar qué debemos hacer sea de nosotras las personas racializadas como negras. Yo creo que todos estamos racializados. Hay una racialización negra, otra indígena, otra asiática, otra blanca.
La dificultad está en que estos procesos son procesos de poder jerarquizados y jerarquizadas, donde generan cierto tipo de subalternidades y privilegios, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta yo la devolvería y es, ¿cómo la gente que tiene el privilegio blanco reflexiona sobre eso? Y también sería bueno también escucharles esa reflexión, porque siento que siempre la carga pedagógica de qué debemos hacer recae nuevamente sobre quienes estamos en el lugar de subalternidad. Y yo sí creo que hay que invertir los papeles, es que ustedes se pregunten desde sus espacios que ocupan en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida laboral, qué acciones pueden desarrollar en contra del privilegio blanco y en ganar en una posición mental, práctica, ideológica y material sobre las prácticas antirracistas. Gracias, Amanda. No sé si quieres, te doy la oportunidad de que te despidas, si tienes que salir ya. Yo quisiera darle la oportunidad a Jaycee, si quiere también complementar estas dos preguntas que hizo el público y antes de que yo haga una pequeña intervención. No, haz tu intervención y le das la palabra para que se pueda despedir. Sí, exacto. Quiero saber cómo estás de tiempo, Amanda. Bueno, yo voy al plantón que tenemos en Bogotá frente a las vidas de nuestros hermanos y hermanas jóvenes del Chocó. Es a las 6, pero quiero también escuchar a la hermana, entonces me voy a quedar 10 minutos más para escuchar a la compañera y hermana. Listo. Muchas gracias. Jaycee, tienes la palabra. Pues mira, yo creo que el proceso sin duda me pone también a reflexionar lo que ha dicho la hermana Rudy frente a cómo nos pensamos cada uno para luchar contra el racismo y poder realmente lograr yo lo llamo equilibrio social, ¿no? Entonces creo que me pone a pensar frente que cada uno nos preguntáramos qué podemos aportar, tanto siendo negros como no siéndolo, ¿cierto? Porque no podemos negar que dentro dentro de lo que es ser negro, muchos no reconocen esta lucha como propia, no la asumen y no se ven en un ejercicio de hacer estos llamados, porque consideran, lo digo porque lo sé, consideran que hablar de esclavitud, pues eso ya pasó, o sea, eso ya pasó. Y ahorita estamos en otros procesos. Entonces, sin duda es el llamado de todos, negros y no negros, a pensarnos en pro de luchar contra el racismo. Y yo pienso en las palabras de un autor brasileño que habla sobre la educación, que trabaja un tema que es la educación del oprimido, ¿no? Y la educación del oprimido al final nos dice también que si nosotros como nos consideramos oprimidos, tendríamos que dar el grito de lucha, el grito de decir no más, para que la persona que nos está oprimiendo diga, ok, te estaba haciendo daño, es decir, había me estaba pasando, ¿sí? Entonces, creo que también desde esa perspectiva se lee que, como dice Rudy, que nosotros somos los que debemos hacer el llamado bueno, mira, me está doliendo, me está pasando esto. Claro, yo si estoy en una situación, como por ejemplo lo que pasa en las comunidades negras del Chocó, frente al conflicto armado y las comunidades negras de muchas zonas del Pacífico, y no lo decimos, si no lo traemos a muchos escenarios, si no lo investigamos, si no lo escribimos, si no le decimos, miren, esto está pasando, pues tampoco va a ser visible, ¿sí? Pero a la misma vez es también hacer conciencia cada uno de que también se puede cambiar la cosa y decir, el opresor, estoy pasándome porque es que si ella siente, yo también siento, ¿cierto?
es el mismo daño si me lo hacen a mí. Es decir, ahí es como bueno, un juego de palabras que trabaja este autor, pero sí creo que sin duda el trabajo es de todos preguntarnos qué hacemos, porque como negros también a veces nos alejamos de estas luchas. Sí, sí, muy importante ambas intervenciones. Yo no me presenté y voy a hacer esta intervención desde mi lugar, y en este momento, pues licenciada en Biología, investigadora social y política de la Universidad de ICESI, Universidad Distrital. En este momento, como años anteriores, en este momento estoy trabajando en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, La cátedra viene de la Ley 70 y es obligatoria para todas las instituciones educativas públicas y privadas. El incumplimiento de esta ley, al igual como lo comentaba la compañera Jaycee, pues las implicaciones que tiene el Acuerdo de Paz y la Ley 70, que se debería implementar para garantizar condiciones de vida digna para las comunidades afrodescendientes. Se implementa en instituciones educativas de una manera marginal en varias regiones del país, y una experiencia muy significativa desde Bogotá. Y sí, nos enfrentamos a esas dificultades de implementar la cátedra en las instituciones educativas por las resistencias que hay frente, pues, el reconocimiento del racismo, ¿sí? Y esa mentalidad racista que ninguno de nosotros quiere reconocer, ¿sí? Quería poner a colación la cátedra por su obligatoriedad y la responsabilidad que tienen todas las alcaldías regionales en su implementación, y también para poner en conocimiento de los escuchas la ruta de atención a presuntos casos de racismo y discriminación racial. Estas dos estrategias llevan ya varios años y han estado en desarrollo y maduración, porque tanto la cátedra surge en Colombia gracias a las luchas de las organizaciones afrodescendientes y es pionera para Latinoamérica. O sea, los alcances que se tienen en la lucha contra el racismo, la discriminación racial en las instituciones educativas, la experiencia colombiana es insigne. Sin embargo, como sabemos, nos enfrentamos a muchos retos. Lo que le quería decir es lo siguiente: o sea, muchos profesores que implementan la cátedra o que se esfuerzan en su implementación son afros, pero muchos de ellos no lo son blancos, son personas mestizas que se esfuerzan por hacer instituciones educativas más inclusivas. Pero sin embargo, sí, nos enfrentamos a esa dificultad, a que nos toca a nosotros, a las comunidades negras, como víctimas, generar la propuesta pedagógica para que todas esas personas que vivimos en una matriz racista, porque nuestra sociedad, los fundamentos de nuestra sociedad son en que unos están encima de otros, ¿sí? Esas son las razones. Nos toca a nosotros inventar esas pedagogías. Entonces, desde la cátedra, desde la ruta, nos hemos identificado que tenemos que tratar de cambiar mentalidades, que los procesos son cognitivos. Y se los decía yo hace un comienzo, no solamente en términos de racismo, estamos en una sociedad que en este momento está en crisis y nos toca es evaluar todas nuestras verdades, ¿sí? Y el trabajo personal es siempre cuestionarse lo que pensamos, porque estamos tan metidos en esta matriz de dominación racial que somos racistas y no nos damos cuenta. Entonces es evaluar cada cosa que decimos y pensamos sin miedo, porque también nos pasa mucho que la gente dentro de la estrategia misma se cohíbe en tomar acciones por miedo a equivocarse, ¿no? Equivocarse. Y la otra solicitud puntual es el veto. O sea, no aceptemos presenciar ningún tipo de acción de discriminación. La discriminación es muy sutil, es muy sutil. Nos demoramos mucho tiempo en darnos cuenta que es discriminación porque lo tenemos muy naturalizado, pero uno en su interior sabe que lo que está sucediendo no está bien. Entonces, al menos expresarlo, decirle, mira, no entiendo bien lo que está sucediendo, pero me parece que es un ejercicio de violencia, porque además tenemos que reconocer que en la sociedad colombiana la violencia, la microviolencia está naturalizada y es unas situaciones que estamos viviendo, tenemos que hacer frente después de pandemia en todas las instituciones educativas, el incremento de la violencia. Entonces también como persona, reconocer que la violencia está ahí en el día a día
y que tenemos que reconocer las violencias que ejercemos hacia otros, que ejercen hacia nosotros, pero sobre todo estar atentos a las violencias que son a causa de unas condiciones físicas, ¿sí? Que es el racismo. Estar muy pendiente de esas acciones violentas y generar acciones sociales de rechazo. Les pongo un ejemplo, que es lo que decía Rudy Amanda hace un segundo. O sea, los niños en los colegios, cuando son víctimas de discriminación racial y violencia por sus estudiantes o por su profesor, toman reacciones violentas, también de resistencia, ¿sí? Porque si a ti te están haciendo daño, te están lastimando, la única forma de tú, después de utilizar otras estrategias, ya después de un momento, ya el estudiante estalla. Y lo que sucede es eso, lo llevan a coordinación y lo acusan de que es el violento. Hace poco una compañera me contó de un caso, hay una estrategia de 1000 pies de niños caminando, y había un niño que no se quería hacer al lado del otro porque sencillamente era negro. Pidieron acompañamiento de la ruta, se habló con la familia del niño blanco y la familia por su ideología religiosa dijo, sí, somos racistas y no queremos que nuestro hijo camine al lado de otro niño negro. ¿Y nosotros qué hacemos ahí? Si ni siquiera conversando con la familia, pues vetos sociales. Entonces ese niño no puede caminar con todos los demás porque es un niño que está ejerciendo unas acciones violentas frente a otro y la sociedad no puede ser permisiva ante eso. Entonces la propuesta que hago es evaluar todos nuestros parámetros de realidad, ¿sí? No confiar y ser críticos a través de la conversación también, ¿no? Porque hablando con otros es que nos damos cuenta de que de pronto esas ideas preconcebidas, esas ideas cristalizadas en nuestra mente no son tan reales y que también están ejerciendo acciones de violencia hacia otros y están contribuyendo a esos ciclos de violencia históricos, ¿sí? Ser muy críticos frente a esas ideas que tenemos, pero también no tener miedo a hacer vetos sociales y muy amablemente decir eso que tú no estás haciendo no está bien y yo como parte de mi sociedad no lo puedo aceptar. Bueno, ese es mi aporte. La compañera Ángela está alzando la mano. Rudy Amanda y Jane, si tienen el espacio para hacer intervención, le voy a dar paso a la profesora Ángela para que tome su palabra. Nada, Bela, te estaba escribiendo ahí, si fuera posible tener tu contacto y el de Jaycee también, para continuar tejiendo. Estoy totalmente de acuerdo con esto que tú dices, pues yo acá trabajo justamente en la educación y logramos en el programa de estudios de las africanías abrir un curso electivo de educación y sea en la formación de maestras y maestros, buscando dar respuesta a ese artículo 9 que está precisamente en el 1122, de que las instituciones formadoras de maestros y maestras deben ocuparse de esto con total claridad. Una cosa que, bueno, estoy de acuerdo con todo, pero con una que no estoy de acuerdo, que hemos venido conversando, es con lo de micro. Porque microracismo, microviolencia, resulta que si le ponemos ese adjetivo ahí a la violencia, pareciera que no es tanto, ¿no? Es como lo que dice Bell Hooks cuando habla de la violencia doméstica, o sea, como que no es tan violenta, y resulta que sí es muy violento. Mi sobrina, por ejemplo, que está chiquitina en el jardín, y otra niña le dice que no va a jugar con ella porque ella es una niñita negra, y le jala el cabello. Eso las mamás lo ven como cosa de muchacho. No, no es cosa de muchacho, son violencias aprendidas, y para la niña que lo sufre o el niño que lo sufre, no es una microviolencia, es una violencia que tiene efectos en su personalidad, en su autoestima, y entonces hay, como tú dices, que visibilizarlos, denunciarlos, trabajarlos en pro de transformarlos, tanto con las mamitas que a veces no quieren tener problemas, ¿no? Porque cuando uno les dice denuncie, vaya, yo la acompaño, entonces hay un temor a que se tomen medidas en contra de los niños y las niñas. Entonces las mamás prefieren callar. Y tú estás diciendo, no, no se puede callar, no, las maestras no pueden hacerse las locas, no pueden decir, no, no le pare bola a eso, porque sí hay allí unas violencias. Estoy totalmente de acuerdo y me gustaría que
me compartas por ahí tu correo, tus datos, porque tengo una estrategia que vamos a trabajar acá en la universidad en pro de generar protocolos antirracistas, y me gustaría ver cómo nos conectamos allí para de pronto hacer un ejercicio conjunto. Y de Jaycee, que me siento muy halagada y muy feliz de escucharla, que desde la Tecnológica del Chocó, desde donde yo soy orgullosamente egresada. Entonces me gustaría también que ella por allí me deje su contacto. Muchas gracias, bueno, por todo, por escuchar. Muchísimas gracias por esa claridad de la microviolencia. Yo la he estado utilizando porque realmente para tratar de evidenciar lo sutil que es, pero me parece muy importante que no se minimice algo que es sutil, pero que tiene afectaciones a largo plazo muy intensas. Ya le dejé mi correo por el chat, mi correo institucional y el personal, y realmente este trabajo de lucha contra el racismo y la discriminación racial necesitan de muchas articulaciones de trabajo colectivo por lo estructural y el significado que tiene. Me están diciendo que el tiempo del conversatorio se está terminando. Yo les agradezco mucho la participación en este espacio. Esperamos que los diálogos sigan abiertos, sean permanentes y podamos participar en esos espacios de articulación que trabajan por la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Jaycee, Amanda, muchísimas gracias por su intervención, también a la universidad, a las organizaciones de la semana. Sé que ha sido un proceso muy fructífero y muy importante para todos, y bueno, las dejo para que terminen de cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Bella. No hay, yo no diría que mejor manera, no me gusta decir eso porque como dije al inicio de la semana, estas conversaciones son urgentes, no son oportunas nunca, desafortunadamente. Hoy es 8 de abril, mañana se conmemora el Día Internacional de las Víctimas, y queríamos tener esta conversación justo hoy porque sabemos que es una conversación que es necesario tener, más aún con todo lo que ha pasado esta semana, desde la escuela, desde la Universidad de Antioquia, desde la Universidad Tecnológica del Chocó, por supuesto. Nos solidarizamos con todo lo que está ocurriendo por estos días, y confiamos en que tener estas conversaciones es también una forma de resistencia frente a lo que está ocurriendo y una manera de generar espacios de escucha colectiva y de aprendizaje colectivo. Ha sido una semana muy intensa, hemos aprendido mucho. Quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, por supuesto a Rudamanda, a Jaycee, a Bella, gracias por la profundidad de sus reflexiones tan situadas, y también a quienes nos han acompañado todo lo largo de la semana. No me puedo detener en los nombres de cada una, pero saber que aprendimos en cada uno de los espacios, y que contribuye este escenario a fortalecer reflexiones sobre este fenómeno que es tan desgarrador, pero al mismo tiempo las luchas y las formas de resistencia que ha generado que nos dan esperanza también siempre. No tenemos mucho más tiempo, pero desde la Escuela de Estudios de Género nuevamente, que está a mi cargo en este caso, agradecerles por el tiempo que le han destinado a poder pensar con calma todas estas cosas que nos aquejan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todas y todos y todes. Gracias, Rudamanda. Gracias, Jaycee. De verdad que ha sido muy importante escuchar la profundidad de estas reflexiones. Y Abela, lo hiciste maravilloso. Ay, muchas gracias, siempre es difícil. Y pues me encanta también haber estado con las compañeras en esta conversación. Bueno. Muchas gracias, feliz domingo. Hasta la próxima. Sábado.